Salmo 126. Oración por la restauración. Cántico gradual. Cuando el Señor hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa, y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones: grandes cosas ha hecho el Señor con estos, grandes cosas ha hecho el Señor con nosotros, estaremos alegres. Haz volver nuestra cautividad, oh Señor, como los arroyos del Negueb. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. Buenos días al grupo de Iglesia Bautista Reformada de la Gracia, los que están escuchando por YouTube. Como todos los sábados tenemos por costumbre, se lee un salmo. En esta ocasión lo ha leído la hermana Diana, el salmo número 126. Muchísimas gracias la hermana Diana por la lectura del salmo número 126. Y ustedes saben que siempre le pongo un título. En esta ocasión le he decidido poner al título La restauración de los peregrinos. Por supuesto tenía que darlo el sábado, ayer no se pudo dar, lo damos hoy. Tenemos una doble porción de la palabra de Dios, la prédica que tuvimos y la exposición del Salmo del día de hoy, ¿no? La restauración de los peregrinos. Ustedes saben, les refresco su mente, que estamos viendo es que este es el séptimo canto gradual, que de los 15 salmos de cánticos graduales que estamos viendo. Ustedes no sé si se acordarán, pero eran estos cánticos graduales de ciertos peregrinos que peregrinaran hacia Jerusalén, ¿sí? Ellos iban, en este peregrinar, iban cantando, ¿sí? Estos cánticos. Este es el séptimo de los 15 que hay. Algunos creen que esto fue compuesto después del exilio. ¿Y cuál era la intención de cada salmo? Recién estuvimos cantando ese himno bautista que tenemos nosotros, que dice: trabajar y orar en la viña del Señor. Bueno, tiene atrás es un cántico espiritual, ¿sí? Bueno, cada cántico tenía. Esto es lo mismo, este fue un cántico de estos cánticos graduales. Era en gratitud, amado, por la restauración que Dios había hecho en sus vidas. Y no solo eso, que la segunda porción del Salmo la vamos a dividir también en una oración que ellos querían que Dios hiciera avanzar esa obra. No que como la empezó, sino que la terminara. No sé si ustedes están al tanto más o menos, pero cuando este pueblo, creo que fue la primera tanda de ellos, la primera generación de los judíos, cuando entran a la tierra prometida, ellos fueron fieles después de que Dios mata y extermina a muchos de ellos por desobedientes. La segunda generación también, pero la tercera ya rompieron el pacto. Dios le enviaba, le estoy haciendo un pequeño repaso para que vean todo esto y ustedes van a entender. Rompieron el pacto y ¿qué sucede? Dios no solo se molestó, se enojó porque ellos fueron en pos de ídolos, a pesar de que Dios le advirtió antes de que ellos salieran, porque Dios le dijo: cuando entres en la tierra acá, no te olvides que todas estas cosas yo te doy, el trabajo, todo lo que vas a tener, pero te pido una cosa. Yo lo estoy parafraseando a Deuteronomio 8. ¿Qué le dijo? Bueno, que no te olvides de mí, enseñar, porque yo soy el que estoy atrás, el que te voy a dar todas estas cosas. Que ellos no se olvidaron de él y fueron en pos de las cosas de este mundo, se mezclaron con los del mundo y empezaron de alguna forma a ser comerciantes. Y Dios se molestó con ellos, y ustedes saben lo que sucedió después de esa rebelión tan grande hacia Dios, que ya lo había liberado de Faraón. ¿Qué pasó? Bueno, Dios envió, que si no me equivoco, eran como 7 naciones, y entre ellas Babilonias, la que terminó en el cautiverio de ellos por 70 años. ¿Sí? Ahora ese es el trasfondo, vamos a decir, eso. Pero también había una promesa, que era como un sueño quizá para muchos de ellos, porque muchos habían muerto. Todo esto es un trasfondo histórico para que puedan entender más o menos. Si yo le digo, no, le cuento cómo fueron liberados, pero tienen que entender, entre ellos fueron amados Daniel, Ezequiel, Jeremías,
Muchos de ellos fueron hombres fieles también ahí. Pero le había enviado una promesa incluso estando en Babilonia, que pasado, creo que era en Ezequiel, no, en Jeremías 29:10, si no me equivoco, por ahí está. Pero lo estoy diciendo de memoria, que los iba a liberar a ellos. Y esta palabra llegó. Recuerda que Daniel, se acuerda en la oración, dijo, ya ha llegado ese tiempo, Señor, y se puso a orar. Y llegó el tiempo de la restauración y de la liberación. Esto estaba sucediendo, amados, como tanto lo había profetizado Isaías, lo había profetizado Jeremías, a pesar de que Dios le dijo que le iba a castigar por su desobediencia, también le dijo que si se arrepentían, Él lo iba a restaurar. Ahora esto estaba sucediendo ahora, y para ellos, si ustedes han leído el Salmo o escucharon lo que leyó la hermana Diana ahí, en la lectura, que para ellos era como un sueño que se estuviera cumpliendo esto. Fíjese, dice, cuando el Señor hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Cuando usted sueña, ¿qué pasa? Cuando usted nunca le pasó, cuando usted un sueño lindo, no una pesadilla. Si usted se despertó y busca lo que tenía que... no, era un sueño, dice. ¿Y no le pasó? Cuando éramos chiquitos, no sé, de grande le pasa, no, sí, también. Pero de chico, que era un sueño. Yo le voy a contar una aventura. Era chiquito. Creo que no se la conté a nadie. Era chico, yo vivía en una casillita. Y en una yo soñaba que los superhéroes, no con unos chicos. Era muy chiquito. Y soñé que estaba volando como Superman. Cuando me desperté me di cuenta que era el chico pobre con las alpargatas y que tenía que juntar agua y estaba en la casilla. Pero en mi sueño era como que tenía poderes y algo así. Y cuando me despertaba quería que tenía muchas canicas, bolitas. Cosas de chico. Es así. Usted quizás soñará con estas cosas, ¿no? Más yo qué sé, hay gente que sueña con dinero. Se despertó y no tengo dinero, sigo teniendo la misma bicicleta. Si tiene bicicleta, ¿no? Pero el asunto es que se despierta así, es un sueño. Bueno, el asunto es que ellos querían que era un sueño, amados. Todo esto que estaba sucediendo. Ustedes tienen que ver como muchos de ellos habían sido esclavizados. Pero no todos anhelaban este sueño. Muchos de ellos ustedes conocen la primera liberación, no me acuerdo en qué año fue. Creo que fue en la primera liberación que hace el Señor, si no me equivoco, fue que no volvieron todos ellos. Creo que fue cuando Ciro el Grande dio el decreto, acá está, en el año 537, antes del Señor Jesucristo, y esto había sido profetizado por Isaías 44, 24. El asunto, amados, que en esa primera liberación que sucede por ese decreto de Ciro, no todos se volvieron. Creo que volvieron con Esdras, sino que después hubo otra segunda tanda que volvieron con Nehemías. Y hubo otra más. Pero no todos querían volver. ¿Por qué? Porque estaban cómodos. Estaban muy cómodos, exactamente. Donde estaban, habían hecho sus trabajos. Escuche, cuando Dios restaura y Dios hace una vida nueva, ahora viene en el sentido de la homilítica, en la aplicación espiritual dentro de un rato, pero hay que empezar de nuevo, amados. Dios puede perdonar los pecados de usted cuando Dios le disciplinó y lo llevó en lugar, pero volver a empezar de nuevo, de las ruinas. No todos quieren decir, volver a empezar. Quizá empiezo, gracias por perdonarme, pero me quedo acá y empiezo a construir acá, ya tengo negocio, eché raíz. Dentro de todo no está mal, están estos paganos, pero puedo de acá a pero no es así. Dios quería que volvieran a donde el Señor le había llamado. Y no todos acudieron en este peregrinar, en este volver, en esta restauración. Por eso los peregrinos querían volver así como nosotros, como el Señor nos ha restaurado, nos ha regenerado. Muchos de nosotros empezamos de nuevo, incluso como desde la ceniza, a construir todo. Y tenemos que volver hacia esa patria celestial, a esa Jerusalén celestial, ese viaje que tenemos que hacer. Y empezaron primero creo que con Esdras, después con Nehemías. Pero no todos quisieron volver. ¿Sí? Y ellos dicen entonces, el Salmo dice así. Cuando el Señor hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Entonces nuestras bocas se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Y acá está, amado, un poco el gozo, vamos a decir, del cristiano. Fíjese este canto que es conocido como un canto
gradual, es un cántico que ellos, mientras iban subiendo, incluso de haber pasado, ya habían vuelto. Y esto era un cántico a las nuevas generaciones que le traía a ellos. Bueno, un gozo, ¿de qué? De lo que se salga. Escuche, cuando alguien le escucha a usted decir, como estamos recién, trabajar y orar, o como dice, grande gozo, cuán hermoso. Usted dice, no, ¿cuándo? Como esos cristianos que bostezan así todo el tiempo. No, está contento, gozoso, le hablan, lo escuchan llorar, y dice, usted está loco, ¿por qué llora? ¿Llora de qué? ¿Que estuvo preso de verdad acá en Batán? ¿A dónde estuvo usted? ¿Qué pasó? Nadie le va a entender que estuvo preso usted cautivo en el sentido espiritual, que usted fue liberado, por eso está contento, por eso usted habla y predica de la liberación que tiene en Cristo Jesús. Por eso usted que quizás cuando canta, no sé, trabajar y orar en la viña del Señor. ¿Por qué? Porque no tiene en mente lo que Dios hizo. O cuando canta, yo cuando canto, no es que yo decía, canta afinado, no canto afinado, pero lo que hago yo lo canto desde lo profundo, de las raíces más profundas de mi corazón. Sé lo que Dios me libertó. Entonces cantamos contentos. Esta gente canta, es un cántico, amado, de verdad, de contento de esa restauración que Dios le hizo a ellos. Por eso cuando iban a Jerusalén, incluso los que ya habían sido liberados y recordaban quizás esa liberación pasada, iban cantando contentos de lo que Dios había hecho en sus vidas. Porque ¿qué había hecho? Fíjese, dice, grandes, dice el versículo número 2, entonces dirán entre las naciones, grandes cosas ha hecho el Señor con estos. Cuando la gente, el vecino dice, ¿este por qué canta así? ¿Por qué vamos a decir, casi se me escapó la denominación, los carismáticos? Ustedes lo ven y ellos dicen, saltó los muros con el Señor, y como lo hizo David. Y ustedes lo ven, canta, grita, le preguntan la Biblia, no sabe nada. Pero hay como un gozo emocional de ellos ahí adentro. No sé de qué, pero nosotros tenemos razón para cantar contentos y jubilosos porque tenemos una fe con un entendimiento de lo que Dios hizo. Pero muchos parece que están tan sumidos, vamos a decir, en la tristeza y en la depresión, que no tienen un gozo en el espíritu. Esta gente, fíjese, cuando iban a Jerusalén, dice, ¿cuándo? Pero yo no voy a Jerusalén, amado, cuando usted viene a la iglesia, tiene que cantar con fuerza, de verdad, que el Señor le ha restaurado. Que está, fíjese, en el mundo, escuche, espero que no sea como los del mundo, pero con los del mundo ustedes lo escuchan, yo a veces lo escucho y lo escucho, no sé qué dicen, pero dicen algo así. Y mueven la cabeza y yo no le entiendo nada de lo que dice de verdad. Pero cantan fuerte, amados. Entonces, ¿por qué no vamos a cantar de verdad? No gritando así, desafinando, pero cantando con gozo y con alegría lo que Dios ha hecho, amados. Tiene que estar eso dentro de nosotros, que el Señor le permita experimentar. ¿Pero por qué? Porque una de las cosas de ser lleno del Espíritu Santo es que cantemos con cántico y con gozo y con himnos espirituales. Esto no significa que esa persona está llena de Espíritu Santo porque puede cantar así dentro del cristianismo. Y después, en la vida cristiana, vamos a decir, no desarrollar los frutos del Espíritu y las virtudes que tenemos que desarrollar, ¿no? Pero también tenemos que tener ese gozo, porque el gozo, el cántico, ¿sabe qué hace, amado? Aumenta nuestra fe. Confiamos, pero por eso son cánticos espirituales y bíblicos lo que tenemos. Y eso trae gozo al pueblo de Dios. ¿De qué? Hacernos acordar, por eso los cantos tienen que estar, lo posible tiene que estar basado en Cristo céntrico, en la salvación que el Señor ha hecho. Y eso nos trae más fe adentro de nosotros. Hay una alegría dentro del pueblo por la salvación de lo que Dios ha hecho, cómo nos ha rescatado nosotros cuando éramos inconversos, ¿sí? Y después vamos a ver que no solo debe terminar ahí en el agradecimiento, sino que en una oración por una futura restauración, porque vamos a ver en los versículos 4 y 6, fíjese que ellos no estaban solamente contentos ahí nomás, porque fíjese, dice, haz volver nuestra cautividad, oh Señor, como los arroyos de Neguet.
Bueno, en otras traducciones dice otra cosa, no dice haz volver nuestra cautividad. Hay una palabra que aparece como Restaura nuestra suerte, Señor. nuestra, Nuestra suerte. nuestra suerte. En otra aparece nuestra prosperidad. Pero en esta, gracias al Señor que fue traducido bien, dice haz volver nuestra cautividad, nuestra suerte. ¿Qué está hablando? Bueno, el gozo, amado, porque cuando esta tanda volvió, no todos estaban contentos de esta restauración de estos peregrinos. Muchos habían quedado. Ahora cuando se empieza una obra, no todos quieren empezar una obra de cero. Hay que trabajar, como Nehemías tenía que trabajar, ¿se acuerda? Edra tenía que enseñar, Nehemías estaba en otras cosas. Hay que lidiar, Nehemías se agarraba con la barba de ellos y le decía, ¿cómo es posible que había hombres, amados, que tenían pareja que eran de inconversas? Se habían buscado inconversos e incluso tenían hijos, y Nehemías los agarró de la barba y se los quería arrancar, y les hicieron despedir esas mujeres que se fueran, porque el Señor estaba molesto de que se hayan relacionado con inconversos. No solo eso, amado, tenían hijos con estas personas ahí. Entonces hay un trabajo que hacer ahí, no solamente construir el templo, sino también un discipulado, instruir al nuevo pueblo de nuevo que empieza. ¿Sí? Muchos de ellos ya estaban paganizados de tanto vivir en Babilonia, traían sus costumbres. Y eso es lo que se empieza cuando se empieza una iglesia. Hay que orar por la futura restauración de los que en el versículo 4 al 6, lo que la segunda parte de este salmo, se muestra el salmista de qué. De esta oración, vamos a decir, por la restauración de todavía los que faltaban. Perdón, que faltaban. El Señor Jesucristo, ¿se acuerdan? Creo que hoy estamos viendo en el sermón, en Juan 17, ¿se acuerdan la oración sacerdotal? Dice, por los que ellos van a predicar y los que van a creer. Entonces, no solamente ellos, o sea, haz volver nuestra cautividad. Todavía los que están cautivos, los que se quedaron ahí, todavía los que no le amanecieron, los que están muy cómodos, hazlos volver, Señor, como los arroyos de Neguet. O sea, ¿qué es esos arroyos de Neguet? Acá no me da tiempo mucho de explicar, pero ustedes vieron lo que es un arroyo, o sea, está seco. Acá dice, como cambian los arroyos del desierto. Muy bien, como cambian los arroyos del desierto. Eso da un poco más de luz a lo que quiero decir. Es una buena traducción también eso, porque un arroyo del desierto, mayor parte del año está desierto. Seco. Usted ve que va en caminito, pero no hay agua. Pero de un momento a otro cae agua, o el Señor hace llover. ¿Y qué pasa sobre eso? Eso que estaba seco se llena de agua y empieza a correr. Bueno, así como está seco, todavía a llover, le está diciendo a llover esa lluvia, tú que provenga, o sea, están pidiéndole a Él que de Él venga esa restauración o ese avivamiento, ¿sí? Porque, y no solo eso, amado, porque incluso después que ellos fueron restaurados, Israel siguió siendo un vasallo incluso de Persia. Tenía que seguir sufriendo opresión incluso de los pueblos vecinos, impuestos. No es que se empezó, el Señor lo liberó, incluso cuando el Señor nos salva, amado, la salvación es monergística, pero ya está, también es sinergística en el sentido que nos salva y nosotros no nos quedamos así. Yo no me quedo acá y bueno, el Señor si quisiera hablar a Él, pero pone un predicador, entonces Dios pone ese querer y hacer. Entonces, también eso vamos a decir, el pueblo tenía que avanzar en esa restauración. Dios lo liberó, ¿sí? Pero para que lo sirviera. Entonces, el pueblo clamaba por más restauración. Ahora, en esta parte utiliza una figura, una ilustración en el contexto de los arroyos que están secos la mayor parte del año, ¿sí? Cuando viene la lluvia, automáticamente de la nada, ¿qué pasa? Se llenaron. Bueno, así, cuando el Señor salva, salva. ¿Sí? Entonces diciendo, así es una ilustración que está usando el salmista acá, el poeta, para poder hacer entender. Entonces, lo que está queriendo decir en esta ilustración, que la salvación quizá puede surgir de muchas personas así de rápido, así como es la lluvia, llueve y automáticamente se llenó de agua todo. Bueno, así está pidiendo él que el Señor cambie la situación, que cambie la situación en el sentido que Dios traiga esta restauración. Lo que veo es un poco nosotros en la oración, aunque está la predestinación, está la predicación,
y la oración en todo eso, incluso en la soberanía de Dios. Entonces lo que está diciendo el salmista es eso, está pidiendo por favor, Señor, trae esa cautividad que ha quedado todavía porque hay mucha obra por hacer acá. Y eso es lo que está diciendo en esa parte el salmista. Entonces, vamos a hacer un pequeño repaso antes de pasar a otro punto. Estuvimos viendo entonces esta maravilla que hizo el Señor, que creo que está esto relatado en Esdras capítulo 1, de ahí en adelante, cuando vuelven después de ese decreto de Ciro. Estuvimos viendo en los versículos 1 al 3, un pequeño repaso, ¿no? Ahora, acuérdense, todo esto proviene de Dios, en el decreto de Dios y en la providencia de Dios. Puede ser que Ciro, vamos a decir, fue el agente secundario, pero el agente primario, en lo que en esta restauración, Dios está atrás de todo esto. Es más, creo que fue Isaías, si no me equivoco, el que profetiza, un profeta va y le dice a él, sabes que tú vas a ser el que hace, ¿cómo? ¿A dónde? Y entonces va y le muestran de verdad, ¿se acuerdan eso? ¿Saben? ¿No? Va y le muestra en la Biblia y dice, ¿dónde? Acá está escrito. ¿En verdad te dice que voy a hacer eso el Señor? Le dice, sí. Y entonces fue así, pero antes de que existiera Ciro, ya estaba decretado de que es lo que le iba a hacer volver. Imagínense. Entonces Dios lo había restaurado a estas personas. Entonces la gente secundario sí fue, vamos a decir, Ciro, pero vamos a decir primario, siempre está Dios atrás de todo, tanto en la alegría, en los sufrimientos, en la pobreza, en la tristeza, en la vida y en la muerte. Dios está. No es que nada se le escape al Señor, no. Dios está ahí decretando, no solamente permitiendo esas cosas. Y esto se cumplió, se hizo no solamente un sueño, vimos, sino que una realidad y un gozo, amado, se transformó en esa liberación. La liberación o el gozo, quizás usted no lo entiende, pero es un gozo de salvación, una alegría interna de ser salvo, amados. Entonces, pero esto no termina en nosotros, amados. ¿Dónde tiene? Bueno, nosotros queremos más. Si Dios nos ha liberado, queremos un avivamiento. Pero un avivamiento como esta gente de canta y danza alegre que gritan así. Un avivamiento de restaurar las almas que están muertas en delitos y pecados. Hay que empezar. Entonces hay que orar por esas almas. Y esto es lo que vemos acá. Traiga al resto de los exiliados, aquellos que andan por ahí muertos en delitos y pecados, atrapados en el mundo. Si el Señor nos ha traído en esta primera liberación que ha hecho, nosotros debemos seguir orando, suplicar que el Señor haga traer, quizás usted tiene familiares, tiene amigos, parientes, orar, interceder si quiere decirle, porque el Señor haga volver de la cautividad a muchos que todavía están presos. No nos podemos quedar nosotros con los brazos cruzados. Hay mucho trabajo que hacer y para eso se necesitan manos y hay que orar para que el Señor traiga a esos obreros y obreras. ¿Sí? Y no simplemente un poco. Fíjese cuando llueve, ese río desborda, viene el agua, que el Señor haga traer así, no que traiga uno o dos, que el Señor traiga, que haga levantar, por eso uno tiene que predicar. Dice, pero yo, sí, tú, predica. Y el Señor es el que se va a encargar, amado, de levantar esas almas, como dice en Ezequiel 37. Nosotros predicamos. Y hay una obra que hacer, y eso es con lo que voy culminando ahora. Versículo número 5 y 6. Escuche. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Versículo número 6. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. ¿Qué pasó? ¿Qué dice esta traducción? No lo mismo. ¿No sabe qué es gavilla? Bueno, la gavilla es cuando se vio el trigo, o sea, el trigo, ¿sí? Se juntaba toda esa cosa, se lo ataba, se lo ponía así para ir al granero, era como un manojo, así como dice la manadera, así. Se cortaba así, se lo ataba con un cosito así y en una gavilla. Traer eso es dinero. Es dinero. O sea, alimento. Claro, alimento, prosperidad, contentos ellos de que había eso, esas gavillas, ¿sí?
Entonces, escuche, yo la otra vez cuando venía, acá no me acuerdo si es Peralta Ramos, la que va para allá, para el centro, hay una iglesia que no me acuerdo cómo, supuesta iglesia, porque no es de esas falsas, que no me acuerdo cómo se llama, pues si no lo diría, no tengo problema, pero siempre dice algo de la siembra y la cosecha, amado. Esto no apunta, amado, nunca a que, la otra vez vi, perdón que digo, un chanta, que decía, ¿cómo que dijo? Decía, tenía una frase, yo me quedé así, decía, no recoges si primero no sembrás. Y él tenía, ¿sabe qué? Esto, bueno, acá que tiene que estar acá, así. Y decía, tenía algo, no recoges si primero no sembrás. O sea, si vos no le das al ministerio platita para el diezmo y el pastor, para que esté bien, para el chanta ese, vos no vas a poder recoger la futura bendición que Dios tiene para darte en abundancia. Porque si sembrás con escasez, el Señor te va a dar con escasez. Todos esos trucos de los chantas, amado, no está hablando de eso. Es verdad, en esa época, amado, en el contexto histórico, cuando usted ve un comentarista, o creo que en el canal se subió las lecturas que hago de Spurgeon, del Salmo 100, todos los salmos, en unas partes Spurgeon y otros más hay comentarios que leí, si están subidos ahí. Pero es verdad, cuando usted lee el contexto histórico, amado, un sembrador, ¿vio usted? Esa gente pobre, pobre, le cuesta en su bolsita meter, sacar cada semillita, porque cada semillita que es, amado, o si no sale, a ver si sale o no sale eso, pero él está poniendo su semilla en la tierra. Depende si llueve, si la tierra va a salir, si no sale eso es plata que él está perdiendo en la tierra, entonces él está sufriendo. Porque dice, mis hijos, Señor, si usted no da crecimiento a esto, estoy perdido. Entonces él va tirando, tiene que sembrar bien, arar bien la tierra, y más de ahí no puede hacer. Porque ¿de qué depende? Porque más que el hombre trabaje y vamos a decir, usted puede arar en sentido espiritual con la ley, en el corazón duro y pedregoso, gracias, no me salía la palabra, y de una persona con pecado, sacar y con talmente el peso de la ley, pero si Dios no hace llover la gracia sobre esos corazones, no sirve de nada. Entonces, en el sentido espiritual, para que puedan entenderlo, ellos tenían que sembrar eso, por eso decía sembrar con lágrimas. Señor, le pido por favor que prospere esto, porque si no yo pierdo todo. Ellos tenían que sacar del alimento de sus hijos y todo para poder hacer eso. No es como hoy que es quizás un poco más fácil, amado. Tenían que sacar, tenían sus graneros y no es que sacaban un puñadito así. Tenían los campos, algunos tenían que sacar bastante para que le den, o sea, para que dé alguno al 30, al 100, y a otros quizás le daban menos, no sabía cómo iba a salir la cosecha. Así en el sentido espiritual nosotros también, amados, en el sentido espiritual nosotros tenemos que entender esto o tenemos que leer teniendo en cuenta lo que dice Mateo 13. ¿Se acuerdan lo que dice? La parábola del buen sembrador, o sea, del sembrador, los que siembran con lágrimas. Entonces este trabajo que era duro, amado, a muchos tenían que confiar en el Señor, porque no sabían de verdad qué iba a suceder. Ellos oraban que el Señor le devolviera, le restaurase todo, eso incluso con crece la labor que ellos estaban haciendo, porque no sabían qué iba a pasar. Mateo capítulo 13, está la parábola del sembrador, ¿sí? Ustedes conocen, es larga, pero fíjese, dice así, digo, aquel día Jesús salió de la casa, Señor Jesús, de la casa y vamos a empezar, no. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se juntó mucha gente. Y entrando en la barca se sentó y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo, he aquí, el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino. Y vinieron las aves y las comieron. Pero parte en pedregales donde no había mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salió el sol y se quemó, porque no tenía raíz y se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto,
cuál a 100 por cuál a 60 y cuál a 30 por 1. El que tiene oídos para oír, oiga. Ustedes saben, el propósito de las parábolas era que muchos de ellos nos entendieran, ¿sí? Algunos entendían lo que el Señor les permitía para salvación y otros no, para que no fueran salvos, ¿sí? La doctrina de la predestinación. Pero ustedes fíjense, más adelante, en el versículo 18, el Señor va a explicar esta parábola que para muchos, cuando hacemos un llamamiento general, muchos entienden un poco así, pero no todos entienden porque no le es, vamos a decir, concebido por el Señor que entiendan para salvación. Por eso en el versículo 18 dice, Jesús explica la parábola del sembrador. Esa primera parábola, la ilustración, cualquiera la podía entender. Si yo digo, usted va y trabaja en la computadora, y está tantas horas, invierte en tiempo en esto, es muy posible que usted reciba quizás, aparte del tiempo y los gastos que tuvo, un salario. Sí, es verdad, porque el trabajo, pero de ahí ya está. Hay un mensaje espiritual atrás de eso, ¿o no? ¿Sí? Que el Señor va a explicar. Dice ahí, oíd pues, vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo, o sea, Satanás, y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino, y el que fue sembrado en pedregales. Este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Fíjese, hay personas que reciben la palabra con gozo. Ustedes, ¿cuántas de esas personas que son convertidos fugazmente, así como vino la conversión fugaz, así de fugaz se fue? No le duró nada. ¿Por qué? Porque era un sentimiento, amado, un sentimiento está y al rato se fue el sentimiento. No fue con entendimiento la salvación. La fe no entendió nada. Levantá tu mano, dijo, ya está. No, sí. Y mientras la musiquita que estaba acá y lo que lo fue llevando a que tomara esa decisión. Así se fue, tan rápido como vino su emoción. Se la llevó. Fue sembrado, dice, fue el que fue sembrado en pedregales, y este fue el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, con un cante alegre ahí, gozo. Pero ¿qué pasa? No tenía raíz en sí, no estaba en el corazón fundamentada en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir, ¿qué cosa? La aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Son otras personas también que oyen la palabra, pero están preocupados por qué. Pero la riqueza, pastor, amado, todo lo que ocupa su hogar, su mente, su hogar, ¿sí? Su hogar en el templo, donde está el espíritu, si tiene el espíritu, y eso ocupa el tiempo, la preocupación, el afán, el trabajo, esto. Usted ya desplazó a Dios. Usted, vamos a decir, es el peor de los pecadores. Era un fornicario. Pero le puedo asegurar que un fornicario dentro de todo peca contra su cuerpo. Pero aquel que de verdad es un idólatra y puso una persona, puso un trabajo en lugar de Dios, no hay lugar para Dios. Dios ocupa un segundo lugar. Sí, ya va a tener tiempo para usted, Señor. Primero usted sabe que tengo que vivir estas cosas. No, amados, no estoy diciendo que no trabajemos, no seamos como los de Tesalónica. Estoy diciendo que esa persona vive ocupada todo el tiempo, lo que le ocupa es totalmente es eso. Es como, ¿es donde voy a poner tantas cosas? En mi granero no hay tiempo. Sí que ya te viene en tu alma. Sí, ahora voy con el que me pide mi alma. Quiero saber dónde voy a poner estas instalaciones, a ver, y con el trabajo que voy a hacer esto, a ver, voy a arreglar esto, voy a hacer aquello, voy a comprarme esto. Ah, sí. Y usted le pregunta, ya la persona no habla más de las cosas espirituales. Su mente está en las cosas laborales ahora. El afán de la riqueza, lo que hace la riqueza, para que lo vean en sentido, es como algo negro que ahoga al espíritu y lo ahoga y lo quiere matar, lo quiero matar. Eso es lo que hace, amado. Era bueno, pero yo no soy como ciertas personas o cuando usted trabaja, que tienen 1, 2, 3, 4 autos. No, amado, pero es ese mismo espíritu, vamos a decir, es el que busca ahogar la palabra de Dios. Busca matar. Ese espíritu del anticristo, lo que no le gusta es la palabra de Dios. Entonces busca ahogar. Pero el afán de este siglo, la preocupación y el engaño de la riqueza ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por 1. Después sigue hablando un poco más sobre esto, creo que es en los versículos, en otros versículos, ¿sí?
Cuando nosotros, amados, sembramos la palabra de Dios, es muy posible que muchos de ellos, amados, no vayan a creer. ¿Cuántas veces usted ha sembrado la palabra en estos corazones? La semilla es la palabra de Dios, por ponerle, decir. La tierra es el corazón de las personas, ¿sí? Nosotros lo que podemos hacer es trabajar por medio de la ley, predicar y poner el Evangelio, nada más, y la gracia del Evangelio. Pero no podemos hacer más que eso. Nosotros podríamos decir que somos unos agricultores espirituales, queriendo recoger fruto espiritual. Pero amados, a veces que hay que sembrar con lágrimas. Usted que ya tenga pariente que ha sembrado con lágrimas hasta el cansancio y no tiene más lágrimas para ellos. Pero debe seguir trabajando. Por eso que es importante, amados, que tengamos en cuenta, como decía el himno, trabajar en la viña del Señor. Las personas están en esclavitud espiritual. Entonces, si nosotros entendemos que hemos sido restaurados de verdad, debemos de verdad trabajar para el Señor, para esa restauración de esas personas que están muertas en delito y pecado. Por supuesto, estamos viendo el Antiguo Testamento, y el Antiguo Testamento me atrevería a decir que es un tipo del antitipo, o una sombra, vamos a decir, de lo que iba a ser Cristo, ¿sí? En el sentido eso. ¿Quién fue el que vino acá, podemos decir, el sembrador de los sembradores? Fue el Señor que nos enseñó a hacer esta obra, amado. El Señor nos enseñó a ser pescadores de almas. El Señor nos enseñó a sembrar en este mundo, amado, que es hostil, duro, y de verdad a veces parece que no da fruto. ¿Cuántas veces usted habrá visto eso que dice héroes de la fe? Dice los mártires. Dice, ¡pum! Y usted los ve y empiezan como sufriendo, gente de color, gente que van a China. Y parece como que no pasa nada. Cuando no están más, el Señor se los llevó, usted ven que empiezan a salir los primeros frutos, y empiezan a contar de las cosas que hacía esa persona. Entonces así, quizá usted no lo vea, quizá lo vea otra generación y surjan, pero lo seguro, téngalo por seguro que la palabra del Señor no va a volver vacía. Entonces el Señor nos manda a trabajar, a sembrar con lágrimas. Es así, el Señor hizo esta obra, amado. Fíjese que en Juan, creo que es en Juan, en el capítulo 4, ¿ustedes se acuerdan de esta señora que era la samaritana? ¿Sí? Que el Señor le predica. Bueno, en ese contexto, cuando le pregunta, mujer, créeme, la hora viene, y cuando, bueno, ¿se acuerda eso? Pero más adelante, ¿sí? Vienen los discípulos y la encuentran hablando ¿con quién? Con el Señor Jesús. Sí, pero no, al Señor lo encuentra y se maravilla porque está hablando con una mujer, dice. Y encima es una pecadora samaritana. El Señor estaba ahí como sembrador en esa tierra que nadie iba a ir, porque por ese lugar, ¿quién iba a ir? ¿Saben lo que hacían? Esquivaban todo eso para no pasar, pero dice que el Señor, si no me equivoco, le era necesario pasar, tenía que pasar por ahí. El Señor pasó y él le dijo que era el Mesías. Ahora, fíjese, dice, en la parte donde vienen los discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno le dijo, ¿qué preguntas o qué hablas con ella? Se quedaron callados, ¿vio? Verá, maestro. Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo en cuanto ha hecho. ¿Se acuerda de lo que le había dicho el Señor, no? El Señor ya había cometido relaciones, fornicado. Creo que le había como 4 o 5 que había fornicado. Y dice, ve, pero ¿qué pasa? Ella lo había hecho en secreto. ¿Y el Señor qué le dijo antes de restaurarla? ¿Dónde está tu marido? Dice el Señor, dice, usted como que sabe las cosas mías. Y después de eso, o sea que ella confiesa sus pecados, fíjese, en el sentido espiritual, que después ya dice, fíjese en lo que ella dice, me ha dicho todo. Ella sabía las cosas que ella había hecho, dice. Entonces dice, la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad, le dijo a los hombres, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo en cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo?
Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Entre tanto los discípulos le rogaron diciendo, Rabí es maestro, ¿sabe, no? Come. Y él les dijo, yo tengo una comida que comer, que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le habrá traído alguien de comer? Jesús le dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Y acá viene, escuche. Versículo número 35 de Juan 35. Ese es el contexto. El Señor dice, ¿no decís vosotros, aún falta 4 meses para que llegue la siega? O sea, recoger el fruto. O sea, de eso. Ya sabían. He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad el campo, porque ya están blancos para la siega, y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para el que siembra goce juntamente con el que siega, porque en esto es verdadero perdón, la tengo marcada. Esto es verdadero el dicho, así se dice. Uno es el que siembra y otro es el que siega. Escuche lo que le dice. Yo os he enviado a cegar lo que vosotros no labrasteis, y otros labraron, y vosotros habéis entrado en sus labores. Quizá usted no vea cuando estuvo trabajando, esas personas que estuvieron trabajando arduamente, pero van a venir otros que van a decir, vengo a predicar, y esa persona va a mirar atrás y decir, mi pariente, mi papá, mi mamá, mi pastor, mi amigo, mi amiga me predicó. Y él va a recoger, quizá cuando usted no esté, amado, lo que usted sembró de verdad con lágrimas y murió con lágrimas. Otro va a decir, le prediqué, el Señor lo convirtió. Pero él quizá nunca va a saber los años que usted oró por esa persona. Cuando usted sembraba esa semilla y caía lágrimas ahí. Por eso, amados, a veces unos siembran y otros cosechan. Pero lo cierto es que todos nos gozamos y nos vamos a gozar. Entonces la obra está ahí y hay que hacerla. Fíjese, volvamos al Salmo. Los que sembraron con lágrimas y con regocijo segarán. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. Claro, quizás no sea yo, amado, pero todos somos un cuerpo. Entonces vamos a recogerlo tarde o temprano, quizás no sea en este cuerpo, pero el mismo espíritu se va a encargar, quizás quizás alguien una vez usted le predicó y usted va a decir, bueno, esa persona quizás hay un trasfondo atrás de esa persona, amados. Todos tenemos a alguien que estuvo sembrando, estuvo llorando, y quizás hubiera sido bonito que la persona le predique y crea en el momento, pero quizás pasó tiempo, años, para que esa persona pase algo. Entonces, pero hubo un sufrimiento y lágrimas por parte de una persona, ¿sí? Eso es lo que está diciendo el salmista acá. Nos está de alguna forma mostrando que nosotros debemos predicar a estas personas que están muertas en delitos y pecados, de la atadura de Satanás, mostrarles que hay un redentor, así como nosotros nos redimió, nos libertó. Por eso que siempre digo, amado, si usted fue libertado, cante con gozo, prediquen con gozo, que las personas vean brillar a usted, que le vean que cuando usted llora por Jesucristo, porque saben cuántas veces yo he hablado y me mira así que yo lloro y digo, pero ¿qué le pasa? Es loco lágrima, no, amado, que yo he experimentado lo que es ser libre. Quizá usted no estuvo preso de verdad y cautivo como yo, pero cuando el Señor nos libera de la esclavitud, de lo que nosotros teníamos en el sentido espiritual, cualquiera está contento. Lo que sucede es que ellos creen que son libres y no son libres. No han experimentado la salvación. Nosotros estamos gozosos, ¿por qué? Porque estuvimos cautivos del pecado, por eso experimentamos ese gozo. Y por ese gozo no es una alegría como estos supuestos carismáticos, amados, sino que hemos experimentado la amargura del pecado. Y ahora nosotros podemos experimentar el gozo espiritual, en el sentido de que sabíamos lo que amargo que era estar atrapado tras la reja esperando
¿Algún día me liberará usted, Señor? Y en un momento se abre esa puerta y salimos, amados. El Señor nos libertó. Por eso tenemos esa libertad en Jesucristo. Y es lo que nosotros proclamamos a las almas, incluso dentro del pueblo de Dios, que se regocijen, amados. La misma gente, fíjese lo que dice el salmista. Los vecinos miran, ¿qué pasa? Esta gente, ¿cómo es que están así? ¿Qué es lo que los une a ellos? No entendemos. ¿Qué ha pasado? Bueno, está Jesucristo, amado, y el pueblo, o sea, el pueblo, vamos a decir, los vecinos de ellos podían atestiguar de eso. Entonces eso es, espero que con ustedes lo vean, sus parientes, como dice acá el Salmo, atestiguen de esa liberación, que sean, que digo, ¿qué pasó con esta persona? Antes era así, y caminaba así, o escuchaba esto, o hacía esto. ¿Qué pasó? Jesucristo me liberó de mis pecados, por eso, pero bueno, pero deliberado, mira cómo estás, apenas tenés ahí para... Sí, pero yo prefiero estar así de verdad y estar libre en el Señor. Y es así, amados, que las personas puedan ver que el Señor nos ha liberado, ¿sí? Y si eso ha acontecido en usted, entonces, amados, usted tiene que hacer lo mismo. Es ponerse la mano en el arado. Y una vez que usted pone la mano en el arado, ya no puede volver atrás, amado. Tiene que trabajar en la tierra, en el alma, en el corazón del hombre. Tiene que arar con el peso de la ley, pegar ahí y romper ahí. Eso es lo que hace la ley, no para salvación. Tiene que mostrarle a la persona que de verdad su corazón es duro, que su corazón es pecador. Es así. Tenemos que trabajar duro y arduamente para poder cosechar las almas. Por supuesto nosotros no lo podemos hacer, pero nosotros podemos trabajar de verdad, predicar, y solamente el Señor le dará crecimiento. Usted la única agua que puede llegar a tirar en esa semilla quizás son las de su corazón y las lágrimas, nada más. Pero la gracia que viene del cielo, la que quizás le dé salvación. Ahora usted nunca va a recoger nada si no trabaja arduamente y predica de verdad, como es el Evangelio. Fíjese lo que dice. Tengo dos textos, ya cierro, y vamos, si se acuerdan del himno. Creo que uno es en Isaías. No lo tenía marcado. Sí, acá. 55. Escuche. Vamos a empezar del versículo número 6. Isaías 55, 6. Buscad, Señor, mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto esté cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase al Señor, el cual tendrá de él misericordia, al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice el Señor. Y acá viene, escuche, 9 y 10. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Y el 10. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello que la envié. Amados, aquellos que participaron del sermón que tuvimos hoy, sí, es verdad, pero no va a recoger nunca, usted se lo puedo asegurar, si usted no siembra en los corazones la palabra de Dios. Esa persona dijo, no va a volver vacía. Hoy estuvimos viendo, sí, la predestinación, la oración, pero también está la predicación. De verdad, si usted quiere recoger esas almas, usted nunca va a poder estar, no sé si está codeándose, se ríe con el inconverso o con la inconversa, así sean amigos y sean parientes, lo que sea. Porque usted cuando le predica, otra vez molesto con usted, porque usted no hizo una separación, de verdad. Siempre, y yo sé que esto le molesta, ¿verdad? Usted no tiene parientes.
Pero usted está con el amigo, está con el vecino, está con los hijos, está con el abuelo, con el que sea. Pero si usted no se separa, y eso no es un impío, de verdad, no es un hijo, una hija de Satanás, usted nunca lo venga a decir, Señor, bueno, pues yo te dije cómo tenés que hacer las cosas. Eso es un terreno para trabajar, amado, tiene que arar duro. Hay una separación, esa separación se logra con el peso de la ley y trabajando ese corazón duro, amados. Si quiere recoger un fruto, no sabemos si el Señor le va a salvar o no le va a salvar. Lo importante es que debemos trabajar arduamente, amados. Voy a cerrar con este texto. Y no le digo que es una promesa, pero sí para aquel que quiera trabajar. Fíjese, 1 Corintios capítulo 15, versículo 58. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes. Escuche, creciendo en la obra del Señor, siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Entonces, no es en vano, amados, trabajar en la viña, en la obra del Señor. Tarde o temprano el Señor quizás traiga a esas personas, así como nos trajo a nosotros. En esa promesa de restauración, el Señor cumplió que iba a ser volver la cautividad en el contexto histórico que estamos viendo acá. Pero también cumplió esa promesa que prometió que por medio de Jesucristo iba a hacer libre a un pueblo que creyera en el Señor Jesucristo, que se volviera en fe y arrepentimiento. Así que debemos ponernos las manos en el arado, amados. Vamos a cerrar este salmo con un himno. Y es el himno número, el himno Sembraré la simiente preciosa. Cuando quiera la hermana puede ver. Yo voy a poner por ahí para que ustedes se... Sembraré la simiente preciosa del glorioso evangelio de amor. Sembraré mientras viva, dejaré el resultado al Señor. Sembraré mientras viva simiente de amor. Segaré al hallarme en la casa de Dios. Sembraré en corazones sensibles la doctrina del Dios del perdón. Sembraré mientras viva, dejaré el resultado al Señor. Sembraré mientras viva simiente de amor. Segaré al hallarme en la casa de Dios. Sembraré en corazones de mármol la bendita palabra de Dios. Sembraré mientras viva, dejaré el resultado al Señor. Sembraré mientras viva simiente de amor. Segaré al hallarme en la casa de Dios. Gracias. Vamos a orar. Amado Padre, inclinamos nuestros corazones, nuestros espíritus, Señor, en agradecimiento y en gratitud, Señor. Gracias, Señor, por esa restauración que hizo en nosotros, Señor, esa regeneración que nos hizo volver, Señor, de la esclavitud de Satán, Señor, nos trajo a nosotros, Señor, incluso cuando muchas veces después de habernos regenerado, Señor, todavía quedan rasgos de las cadenas del pecado, Señor, y usted nos liberó, y cuando nos liberó y nos sigue liberando incluso de nosotros mismos, de la esclavitud, del pecado, esclavitud de la voluntad, nosotros se llena nuestro gozo, Señor, al mirar atrás, que ya no estamos presos, Señor.
Entonces le agradecemos, Señor, porque nuestra boca, Señor, se llena de cánticos y alabanzas y cánticos espirituales y salmos, Señor. Y no solo eso, Señor, que la gente, Señor, parientes, amigos, pueden ver eso. Y ¿qué te pasó? ¿Qué ha pasado contigo? ¿Por qué no caminas con nosotros, como dice Pedro, en una parte? Ya no se alegran de que con nuestras conversaciones como antes. Y eso es porque usted nos ha liberado, Señor. Grandes cosas ha hecho con nosotros. Por eso estamos alegres, Señor, en el día de hoy. Usted nos ha hecho volver de la cautividad. Señor, le pedimos que sea lo mismo, Señor, con los parientes, Señor, con aquellas personas que sus hijos le claman, Señor, que quieren que ellos experimenten el gozo, Señor, de cuando usted habla y ellos no pueden entender, piensan y miran de que estas cosas, Señor, le pido, Señor, que ellos lo que han sembrado en esos parientes, amigos, hijos, hijas, abuelos, abuelas, lo que sean, Señor, que de verdad que ellos han sembrado, Señor, y han llorado, Señor, que puedan recogerlo, Señor, con gozo. Y si no es ahora, Señor, que lo sea más adelante y quizás cuando estén en el cielo los puedan ver que entren, Señor. Pero hay un trabajo, lo cierto, ahora hay poner la mano en el arado. Dependemos de usted, Señor, de su gracia, Señor, para estar algún día, Señor, quizás viendo que otro viene, Señor, y cuando estemos quizás en el cielo, trayendo esas gavillas, diciendo, y entre esas gavillas entrando, está mi amigo, está mi pariente, mi abuelo, mi hijo, a ver, y entra, usted lo ve, está ahí, y diciendo, sí, me predicó tanto, pero usted también fue el que estuvo sembrando ahí. Entonces, Señor, le pedimos que sea, Señor, usted el que esté dando, Señor, ese crecimiento, Señor, porque uno puede sembrar como Apolo y otro regar, pero es usted el que da el crecimiento, Señor. Así que nos encomendamos, Señor, la obra la hacemos hace años, Señor. Otros se han añadido quizás, Señor, que en aquello que se le ha predicado y hoy están haciendo esa obra. Así que le pedimos que sea usted con nosotros, Señor. Gracias, Señor, por este gran gozo que usted nos ha dado de esa salvación, Señor. Que otros estuvieron sembrando diciendo, Señor, por favor, sálvanos. Y Señor, en un momento usted nos abrió los ojos del entendimiento y hoy pertenecemos al pueblo de usted. Queremos que muchos más vengan así, Señor, de esa cautividad. Se lo pedimos todo en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Como siempre decimos, amén. Amén. Amén.